Comenzamos la unidad 3, donde estudiaremos los factores de riesgo y su prevención. Los factores de riesgo laboral son las condiciones de trabajo que pueden provocar la aparición de riesgos laborales. Se dividen en 4 grandes grupos: condiciones de seguridad, condiciones medioambientales, condiciones ergonómicas y condiciones psicosociales. En las condiciones de seguridad se analizan los lugares de trabajo, como los espacios, las instalaciones, las escaleras y los equipos de trabajo, la maquinaria, las herramientas, los equipos de transporte, etc. Y pueden provocar como daño el accidente de trabajo. En el grupo de las condiciones medioambientales encontramos los agentes físicos, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la temperatura y la iluminación, los agentes químicos, diferentes sustancias químicas que pueden generar riesgo en la salud de los trabajadores, y los agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, protozoos, etc. Las condiciones medioambientales pueden provocar como daño laboral la enfermedad profesional. En el siguiente grupo de factores de riesgo en condiciones ergonómicas estudiaremos la carga física, donde hablaremos de las posturas, manipulación de cargas y esfuerzos físicos, y la carga mental, donde se estudia la cantidad de información que tiene que administrar un trabajador, la responsabilidad en su toma de decisiones, el grado de atención que tiene que mantener en sus tareas. Las condiciones ergonómicas provocan como daño la fatiga física y la fatiga mental. El último grupo de factores de riesgo laboral es el de condiciones psicosociales, donde analizaremos la organización del trabajo formada por la monotonía en las tareas que se realizan, la forma de transmitir las órdenes de los superiores, el horario, etc. y las características personales del trabajador, como la búsqueda de la perfección en la realización de las tareas, la motivación que tiene, etc. y provocan como daño la insatisfacción, el estrés, el mobbing o el síndrome de burnout. Comenzamos con el primer grupo de factores de riesgo, los factores derivados de las condiciones de seguridad, donde vamos a estudiar la normativa que rige la seguridad en los lugares de trabajo, la seguridad también en el uso de máquinas y herramientas, el riesgo eléctrico y el riesgo de incendio. Comenzamos con el análisis de los lugares de trabajo, donde veremos en primer lugar las estructuras y suelos. Las estructuras deberán ser sólidas y tener la suficiente resistencia para soportar las cargas a las que serán sometidas. Las superficies de trabajo deben ser estables y no resbaladizas, sin presentar pendientes ni rampas excesivas. En caso de existir aberturas con riesgo de caída de más de 2 metros, se deberán proteger las zonas con barandillas u otros dispositivos anticaídas. La altura mínima de los techos será de 3 metros, excepto en los locales comerciales y despachos, que será como mínimo de 2,5 metros. Los locales y talleres de trabajo deben contar con al menos 2 metros cuadrados de superficie libres por cada trabajador y 10 metros cúbicos de volumen, también libres, para cada uno. Las ventanas abiertas no pueden suponer un peligro para los trabajadores. Las vías de circulación y puertas por las que deben pasar peatones y vehículos deben garantizar su uso simultáneo en condiciones de seguridad. Los pasillos tendrán una anchura mínima de 1 metro y las puertas de 80 centímetros. En cuanto a las escaleras fijas, el pavimento de las mismas no será resbaladizo y tendrá elementos antideslizantes. El ancho mínimo de la escalera será de 1 metro o de 55 centímetros en escaleras de servicio. Las escaleras y rampas estarán protegidas en sus lados abiertos con una barandilla. Si la anchura supera el 1,20 centímetros, se protegerán los lados cerrados con pasamanos. Si el ancho es inferior a 1,20 centímetros y ambos lados son cerrados, uno al menos deberá estar protegido con pasamanos. Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 centímetros. Todos los peldaños tendrán las mismas dimensiones. Los escalones tendrán una huella de entre 23 y 36 centímetros y una contrahuella de entre 13 y 20 centímetros.
En cuanto a las escaleras de mano, el ascenso y descenso se realizará de frente a ella. Se prohibirá el uso simultáneo por varias personas y a partir de los 3,5 metros de altura será obligatorio trabajar con cinturón de seguridad u otras medidas de protección anticaídas. Se prohíben las escaleras de construcción improvisada y las de tijera sin dispositivo antiabertura. La longitud máxima será de 5 metros cuando no haya garantía de resistencia y se colocarán formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. Los daños relacionados con los lugares de trabajo más habituales que suelen sufrir los trabajadores son los resbalones, los golpes con máquinas u objetos y las caídas de personas o cosas. Las medidas de prevención y protección a utilizar son cumplir con la normativa sobre condiciones mínimas de seguridad que hemos visto con anterioridad, utilizar una señalización de seguridad adecuada, mantener los espacios de trabajo libres de obstáculos, ordenados y limpiarlos de forma periódica, utilizar sistemas de protección colectiva anticaídas de personas y objetos como las redes de seguridad, las barandillas, etc. Y utilizar también equipos de protección individual como el casco o las botas de seguridad. Pasamos a continuación a analizar la maquinaria y las herramientas. Comenzamos con las máquinas. Las máquinas pueden provocar como daños, golpes, cortes, atrapamientos, amputaciones, quemaduras, proyección de partículas y gases. Pueden dar lugar también a descargas eléctricas sobre los trabajadores, pueden provocar incendios, sordera, etc. Las medidas de prevención y protección a adoptar con las máquinas son, en primer lugar, un diseño adecuado de la máquina, que intente evitar la generación de riesgos. Todas las máquinas deben tener el marcado CE, que indica que cumple con la normativa de seguridad europea. En aquellas máquinas que provoquen riesgo, deberán adoptarse las medidas de protección colectiva adecuada, como los de resguardos, las pantallas, dispositivos de seguridad como las células fotoeléctricas que en los momentos en que el trabajador traspasa las zonas seguras de la máquina hacen que la máquina se detenga, dispositivos de doble mando, de pulsador de impulsos, apartacuerpos, etc. Otra medida de protección con las máquinas es el uso de los equipos de protección individual, como los tapones antirruido, las mascarillas o las gafas de seguridad. Y siempre que estemos trabajando con máquinas que tengan partes móviles, debemos evitar el uso de prendas colgadas, de cadenas, y si llevamos el pelo largo, debemos intentar llevarlo siempre recogido y guardado dentro de un gorro. Las herramientas también pueden generar diferentes daños en la salud, como los golpes, las caídas al tropezarse con ellas o con los cables, cortes, amputaciones, punzamientos, proyección de partículas que pueden producirnos diferentes daños. ¿Y cuáles son las medidas de prevención y protección a adoptar con las herramientas para que no causen daños? En primer lugar, solo deben ser utilizadas para el fin para el que han sido diseñadas. Por ejemplo, no debemos utilizar un destornillador como cincel o un destornillador con una cabeza diferente al tornillo para el que se está utilizando. Así evitaremos que ese destornillador se resbale y nos provoque un daño. También se debe recibir la formación adecuada en el uso de cada herramienta. Las herramientas tendrán que tener un mantenimiento y una revisión adecuadas en todo momento. Se deben transportar de forma adecuada. No se pueden llevar sueltas, por ejemplo, en un cajón donde al buscarlas nos hagamos algún tipo de corte o nos pinchemos con ellas. Y, muy importante siempre, el orden y la limpieza. Las herramientas deberán estar siempre en el lugar adecuado.